Espero para que estén todos, ¿amén? Y le voy a pedir un favor. Por favor, ayúdenme, amén. Le voy a pedir que por favor me ayude a no tener que tener la necesidad de repente decirle, oye hermano, ya por favor pare con sus reverencias, amén. O sea, porque a veces, amado hermano, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos poniendo la palabra de Dios y hermanos están juzgando, están platicando, nunca pegan a los niños en la casa, nunca juegan con ellos y aquí tú me estás jugando aquí en la iglesia con ellos. Entonces, atiéndalos en la casa, denles mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión y jueguen mucho con ellos en la casa para que cuando estén aquí les digan ¿sabes lo técnico que ahorita es tiempo de palabra de Dios y debemos de estar atentos, amén? Entonces, evítenme la pena, la verdad yo muchas veces no sé ni siquiera cómo decírselo, la verdad es que me cuesta mucho trabajo ser así de grosero, me considero a veces una grosería, pero no sé realmente qué piensa usted al respecto, ¿sí? Entonces, por favor, hermanos, ya recuerde bien que el Evangelio, la palabra de Dios no solamente es para la persona grande, hermano, también es para los niños, amén. O sea, una de las razones de por qué los niños se apartan del Señor es porque a ellos nunca les interesó lo que se decía dentro de la iglesia, o sea, todo lo que tenía que ver con lo que se predicaba, pues ellos ni en cuenta, ¿no? A lo mejor ellos piensan, dicen, ay, le están hablando a mi mamá, le están hablando a mi papá. Eso no es para mí, ellos andan en lo suyo. Ellos andan en sus pensamientos, mañana tienen que ir a la escuela, quieren jugar al rato, y pues ellos andan en lo suyo, y no, hermano, no es de esa manera. La iglesia no es una institución humana. No sé si usted lo llega a comprender, pero la iglesia no fue instituida por hombres, no fue una idea que se le ocurrió a un ser humano. La iglesia es algo que se le ocurrió a Dios. O sea, se pudiera decir, entonces en una ocurrencia Dios quiso que la iglesia existiera. Tampoco fue una ocurrencia, amado hermano, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. La iglesia cumple con una función. Ya no existe nomás por existir para saber en dónde me divierto el domingo, o a ver qué hago de bueno. O sea, no, la iglesia tiene una función, amado hermano, y una de las funciones de la iglesia es albergar a los creyentes, recibir a los nuevos convertidos, discipularlos en el camino del Señor, enseñarles la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos la vivan. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo nuestro Señor, no terminé la semana pasada, entonces tengo que retomar y pues obviamente es el pasaje de Lucas 22:54 al 62. Me invita que seguramente cuando ya lo tengamos, vamos a darle lectura, ¿bien? ¿Estamos? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿bien? Reverencia, como un acto de reverencia hacia la palabra del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿bien? 22:54 al 62, ¿ya estamos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, una vez más leemos y dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle
verle sentado, a él fue al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Vamos a orar en su rostro, Señor, te damos gracias por su bondad, por su misericordia en nuestras vidas. En esta mañana, Padre, te alabamos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Padre, porque tú, mi Dios, tienes a bien, mi Dios de la gloria, fortalecernos para seguir en este camino al cual tú nos llamaste, mi Dios. Y aunque muchas veces no sabemos por qué lo hiciste, Padre, queremos ser hijos agradecidos, bendito Rey de la gloria, teniendo en cuenta, mi Dios, que eso que hiciste, Padre eterno, de amarnos a nosotros, mi Dios, antes de que nosotros te amáramos a ti, mi Dios, es algo que no podemos explicarnos, que no podemos entender, pero que agradecemos, mi Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por habernos tenido en cuenta, mi Dios, en este plan de salvación que tú, mi Dios de la gloria, realizaste por amor, mi Dios, a toda la humanidad. En Cristo Jesús te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, a quien pedimos que nos ayude para poder serte gratos y no decir, mi Dios de la gloria, cosas que no tengan que ver con lo que nuestro Espíritu en tu bendita palabra. En Cristo Jesús, Espíritu de Dios, eres bienvenido. Gracias te damos por tu presencia. Amén. Así puede tomar su asiento, amado hermano. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo nuestro Señor advirtió a Pedro acerca de lo que Satanás haría con él. Pero desafortunadamente, decíamos la semana pasada, Pedro hizo caso omiso al consejo y acabó haciendo lo que nunca pensó que haría. En otras palabras, su orgullo personal estaba en un nivel tan alto que no se dio cuenta de la realidad. Amén. Y si usted sabe acerca del Evangelio según San Lucas, Lucas es el médico amado, y Lucas recogió de Pedro la historia que usted ve hoy escrita en este lugar, obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Pedro le compartió todas las vivencias que tenían que ver con su persona, y eso es exactamente lo que la palabra de Dios registra. En otras palabras, usted puede ver que Dios responde a los fracasos o defectos de los hombres, aunque a muchos de nosotros nos gustaría que fuera un Dios que estudiara los defectos y los fracasos de los hombres. Dios es un Dios que no hace eso, y que los fracasos de los hombres y sus defectos, o sea, después de todo, aunque muchas veces el ser humano no los ve, no por eso quiere decir que Dios no lo vea. Todo está desnudo ante los ojos de un Dios que todo lo escudriña, todo lo ve, nada hay oculto delante de la presencia del Señor. Y eso es algo que afortunadamente nosotros a veces no llegamos a entender, y cometemos cierta clase de faltas, hacemos cierta clase de cosas, y lo primerito que pensamos es que nadie lo ve. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios todo lo ve. A Dios no hay nada que se le esconda. Entonces nosotros vemos dentro de esta historia un sinfín de enseñanzas, o sea, para aplicar a nuestra vida diaria. Y si usted se pone a meditar acerca del pasaje, no solamente, amado hermano, tiene que ver con la advertencia, o no solamente tiene que ver con la negación, o no solamente tiene que ver con el orgullo o la soberbia con la que se caracterizaba Pedro. Eso es la razón de por qué Pedro no podía ver sus limitaciones. Es por eso que Pedro no podía ver sus fracasos, porque estaba lleno de orgullo y de soberbia. Entonces, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, y de hecho cuando usted se pone a ver para qué sirve la palabra de Dios tiene que ver con exactamente edificar la vida del creyente. Si usted se pone a meditar acerca de por qué se leen estos pasajes de la palabra de Dios, y usted llega a la conclusión dentro de su mente, y usted piensa, y usted dice, bueno, pero ¿por qué
Pero ¿por qué se le ocurrió al hermano estar predicando este tema? Ya se equivocó. No se me ocurrió. A mí no se me ocurrió. La semana pasada tenía que ver con la advertencia, tenía que ver con la negación de Pedro. O sea, el Señor te había dicho, mira Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Te va a poner una zarandeada a tu tamaño y ni siquiera te vas a dar cuenta. Pero Pedro hizo caso omiso. Y usted se preguntará, ¿por qué se le ocurre al hermano predicar estas cosas? Déjeme decirle, hermano, que no es una ocurrencia personal, sino que tiene que ver con la condición de la iglesia. Es obvio que si Dios manda que se enseñen estas cosas, es porque la iglesia está cometiendo este error. Y obviamente a través de la palabra de Dios lo que Dios busca es regular la conducta de las personas que se dicen ser parte de la iglesia. Entonces, en otras palabras, usted pudiera decir que dentro de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que hay personas en este lugar que niegan su nombre. ¿Sí me entiende el ejemplo? ¿Sí? Ahora, cuando usted se pone a pensar que de qué manera lo niego, pues hay un montón de formas de cómo negarlo. Muchas, más de una. Usted pudiera hacer una lista de muchas formas en cómo pudiera usted estar negando el nombre del Señor Jesucristo, y tal vez en su ocurrencia o en su poco entendimiento usted pudiera decir, pues es que lo estoy negando porque no me duermo temprano, es que lo estoy negando porque no he leído la Biblia. Y aunque pudiera ser parte de estar negando al Señor Jesucristo, esas no son todas las causas. Hay un montón de razones en las que usted puede estar negando al Señor Jesucristo. Y obviamente todo esto tiene que ver con una advertencia que se le hizo a Pedro acerca de que cuando él estaba diciendo, Señor, te voy a acompañar hasta la muerte. O sea, nosotros vemos que pasado un poquito de tiempo, cuando Pedro ya se encontró sin la presencia del Señor Jesucristo, cuando se encontró con la gente del mundo, cuando se encontró conviviendo con la gente del mundo y se le hizo una aclaración acerca de que ellos sabían que él era Galileo y de que ellos sabían que él había estado con Jesús, es lo primero que dijo, que él ni siquiera lo conocía. Y eso es lo que nosotros desafortunadamente hacemos constantemente. Y usted, amado hermano, dentro de lo que es su mente, si usted es entendido dentro de lo que tiene que ver con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios de alguna manera está hablando a su corazón, o de alguna manera el Espíritu está redarguyendo sus pensamientos, usted se dará cuenta que hay muchas cosas que tienen que ver con estar negando al Señor Jesús. Y lejos de estarlo predicando como el método de salvación, estamos consintiendo con el mundo, porque así estaba Pedro, sentado en la fogata, con un montón de frío. Lo único que importaba era su necesidad. Y después de todo, a él no le importaba otra cosa. Cuando menos acordó, ella estaba diciendo que no conocía al Señor Jesús. Pero esto es solamente parte de lo que arroja la enseñanza. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 14:12. Bendigan con una vez cuando yo lo tengamos. Para que usted se vaya dando cuenta. Amén. Hebreos 14:12 nos dice, en Hebreos 14:12, sí, perdón. Sí. Por lo cual, ¿estamos ahí? Amén. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. O sea, tal vez usted no llegue a entender esta parte de la historia de todo lo que tiene que ver con los ritos, de lo que se ofrecía para purificación del pueblo de Israel, pero él venía a hacer la función de un cordero. Y obviamente usted entenderá que la palabra de Dios declara
que Cristo era el cordero que tenía que ser sacrificado para perdón de los pecados. Y es obvio que cuando Pedro estaba negando a nuestro Señor Jesucristo, Pedro estaba negando el sacrificio. ¿Sí me entendió ahí? O sea, padeció fuera de la puerta, porque un cordero tenía que ser muerto fuera de la puerta para que así sirviera de sacrificio por los pecados. Se sacrificaban los corderos, y no voy a entender mucho en esta cuestión si me centro en ello. Pero lo único que quiero decirle es que Pedro estaba rechazando el sacrificio que Dios había puesto para que una persona pudiera ser perdonada. O sea que, en otras palabras, la negación que estaba cometiendo Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo no era cualquier cosa. ¿Sí me entiende? O sea, nuestra mente humana a veces piensa y dice, pues realmente lo que estoy haciendo, o sea, no tiene importancia. O sea, lo que estoy haciendo realmente no tiene relevancia. ¿Cómo? Y después de todo, ¿a quién le importa mi vida? Si después de todo, pues es mío. Pero cuando nosotros llegamos al punto de entender qué es estar negando al Señor Jesucristo, no solamente tiene que ver con estar negando un hombre, no solamente tiene que ver con estar diciendo, negué al Señor Jesús. No, tiene que ver con estar negando el sacrificio que Dios puso como medio para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? O sea, es estar negando el método de Dios para borrar, para limpiar nuestros pecados. O sea, estar negando a Jesucristo es estar negando la razón de por qué Dios nos va a llevar al cielo. O sea, esa es la esperanza que nosotros todos los cristianos tenemos. Si no, amado hermano, si usted está aquí en esta mañana y usted no sabe ni para qué es la iglesia, ni lo que usted tiene que hacer dentro de la iglesia, ni lo que Dios quiere hacer con usted para llevarse una ciudad, amado hermano, está perdiendo el tiempo. No sabe nada. Y obviamente lo que debería de hacer es acercarse al hermano Mario y decirle, hermano, ¿sabe de qué? La verdad, yo soy uno de esas personas que no saben nada. Y la verdad, yo quisiera entender más. ¿Cómo le puedo hacer? Obviamente el hermano Mario le empezaría a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Pero desafortunadamente nos gusta vivir en nuestra ignorancia, porque a veces es cómodo cometer faltas y pensar que Dios nunca lo va a tomar en cuenta. Cuando Pedro se encontraba en la situación en la que se encontraba, él se encontraba de la misma manera como se lo estoy diciendo. Él se encontraba con su pensamiento embotado, pensando que realmente no interesaba y no importaba cómo se estuviera comportando o lo que estuviera haciendo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo tenía que morir fuera de la puerta para así ser la razón de por qué Dios pudiera perdonarnos. Entonces, cuando usted está viendo esto, usted solamente está viendo parte de la enseñanza que arroja este pasaje de las Sagradas Escrituras. Dios, a través de las vivencias de Pedro, nos dejó esta enseñanza. Y le voy a decir para qué. O sea, este pasaje que nosotros acabamos de leer, usted podría decir, bueno, pues es que solamente se sirvió para criticar al apóstol Pedro. ¿Qué criticó dentro de lo que tiene que ver con la Escritura? Que la Escritura critica. Y sacan a la luz que Pedro falló, que Pedro no supo mantenerse bien, que Pedro era un orgulloso, que Pedro estaba lleno de soberbia y que acabó negando al Señor. ¿Por qué lo sacan al público? ¿Por qué lo exponen? Pero Dios lo hace porque obviamente Él sabía que esto nos serviría a nosotros de enseñanza. ¿Quiénes? A nosotros los que lo entendemos. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con el hecho de que Dios quiera criticar a Pedro o que lo quiera sacar a la luz para que la gente se esté burlando de Pedro. ¡Ay, que Pedro negó al Señor! La pregunta sería, individualmente cada uno de nosotros, ¿cuántas veces nosotros lo hemos hecho? La pregunta sería, estamos aquí, hoy en esta mañana, y está bien que estemos aquí en esta mañana, pero ¿podremos decir que nuestra vida personal está agradando al Señor? Déjeme decirle que
tenía yo unos sueños donde había diferentes baños, como los públicos que usted ve en los lugares donde se renta para que la gente entre. Pero era un lugar de baño. Y yo pues quería ir, y a lo mejor el sueño le va a sonar un poco chusco, pero es la manera en cómo lo soñé. Y yo quería ir al baño, tenía necesidad de ir al baño, pero ¿qué creen? Que no podía ir, que no podía entrar a ninguno de los supuestos baños que había. Y le voy a decir la razón de por qué. Porque todos los baños estaban como esos baños de parques que usted ha visto luego a veces, con un montón de papeles llenos de suciedad tiradas en el suelo, con las tazas todas llenas de suciedad donde no nos limpiaban, donde no nos lavaban, y no podía ir a ningún lugar. Entonces escuchaba una voz que me decía: ¿y qué vas a hacer? Y yo me quedaba pensando dentro de mi pensamiento. Yo soy amado hermano, para la cuestión de la limpieza en casa. Soy malísimo para esa cuestión. No sé hacer trabajos de limpieza en casa. Me cuesta mucho trabajo hacerlo. Y yo decía, ¿pero qué puedo hacer? Yo no sé limpiar. Y se me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer? Y así ese sueño se repetía varias veces en la noche. Entonces usted entenderá que dentro de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, eso quiere decir, amado hermano, que hay vidas, amado hermano, que debieran de servir en el Señor para las necesidades de los demás, pero que desafortunadamente no pueden servir. ¿Por qué, amado hermano? Porque están sucias. ¿Sí? O sea, el propósito del baño fue que ese baño sirviera para las necesidades de las demás personas, pero no se podía usar como tal por causa de que ese baño estaba sucio. Usted entenderá que eso tiene que ver con que de alguna manera yo no me le voy a presentar como justo, no me le voy a presentar como todo perfecto. Yo también tengo mis fallas, también tengo mis defectos, y siempre trato de aplicarme la palabra de Dios sinceramente a mi vida. Y después vengo y se la predico a usted. Pero eso es lo que tiene que ver con mi persona. Pero ahora la pregunta es, dentro de lo que tiene que ver con su persona, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿De qué manera está usted de alguna manera agradando al Señor, o de qué manera usted está negándolo? Pedro no tenía esa clase de conciencia. Pedro, lleno de orgullo, no lleno de soberbia, no alcanzaba a entender lo que estaba haciendo o lo que estaba por hacer, y cuando lo hizo, simple y sencillamente pensó que hizo lo que nunca pensó que haría. Y esa es la mentalidad que a veces tenemos nosotros. Pensamos que nunca haríamos cierta cosa y al final de cuentas lo acabamos haciendo. Acabamos fallando. Pedro acabó fallando. Pedro acabó negando al Señor. Pero ahora vemos que dentro de la palabra de Dios, la exhortación tenía que ver con que el Señor le lanzaba la reprimenda a Pedro acerca de lo que iba a hacer. Pero Pedro, por causa de su ceguera espiritual, causada por su propio orgullo, no supo ni siquiera lo que el Señor le estaba diciendo. Y esa es la condición, hermano, de muchos de nosotros. Esa no es la única enseñanza que arroja la palabra de Dios. Esa es la falla, ese es el defecto, eso es lo que desafortunadamente Pedro acabó haciendo. Pero ahí le voy, que cuando acaba la historia, la palabra de Dios nos dice algo que sucedió después de que Pedro negó al Señor. Y obviamente cuando usted lee en el pasaje, dice, en ese mismo instante el Señor se volvió a Pedro. Estamos en Lucas 22, 61, 62. Dice, en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor. Y dice nomás, no habían transcurrido 3 días, no había transcurrido una semana,
No había transcurrido un mes, pero la palabra de Dios nos está diciendo que hasta que el Señor Jesús miró a Pedro, fue que Pedro se acordó. ¿Y sabe cuánto tiempo tal vez había pasado? Simple y sencillamente unas horas. Es todo el tiempo que había transcurrido y desafortunadamente Pedro ya había olvidado lo que le había dicho nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios enfáticamente, dice, Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero dice, fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 62. Enseguida Pedro salió de allí. Complétele. Y lloró amargamente. ¿Quiere que le explique la razón de por qué lloró? ¿Quiere que le diga la razón de por qué lloró? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo lo miró con mucho amor, recordándole que desafortunadamente era necesario que cayera para tumbarle el orgullo y que él pudiera ver que lo que él estaba diciendo era una verdad que iba a ocurrir en su vida. Esa es la condición, amado hermano, de mucha gente hoy en estos días. Están llenos de orgullo, no alcanzan a entender lo que la palabra de Dios dice. No alcanzan a entender que lo que Dios está diciendo es una recomendación para su vida espiritual. Y usted pudiera decir que se beneficia a Dios. Pero no, amado hermano, el más beneficiado es usted, porque Dios quiere que usted tenga una larga vida, porque Dios quiere llevárselo al cielo, porque Dios quiere que a usted le vaya bien. Escríbame a Chuyito, por favor. Quítale las orejas. No vas a ver, eso le quitan los ojos, no va a ser. Se lo digo él sabe que yo se lo digo con amor. Él bien sabe que todo lo que yo le digo se lo digo con amor, él me entiende. Es mi amigo. ¿Me entiende? Y no a cualquier persona se lo puede llamar amigo. ¿Ven? Pero ese es mi amigo. Entonces, si hay algo que caracteriza a la iglesia de estos tiempos, amado hermano, ¿sabe qué es? La falta de lágrimas. Hoy en día, amado hermano, le fallamos al Señor de muchas, y voy a decir de mil y una maneras. Y estamos, amado hermano, dentro de la iglesia, tenemos relación con los hermanos, muchas veces hasta con los hermanos que de alguna manera ofendemos. ¿Y sabe qué nos falta? Nos faltan lágrimas. Pero nosotros leemos dentro de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que cuando Pedro fue mirado por nuestro Señor Jesucristo, se acordó de las palabras que le había dicho. Muchas veces, hermano, luego hay ocasiones que luego les digo algo. Les digo algo que tiene que ver con su vida espiritual, les digo cosas que están por suceder, les digo cosas que les van a pasar. Pero ¿qué creen? Se les olvida, no hacen caso, y cuando menos se acuerdan, ya están metidos en una situación difícil. Y entonces dicen, es que me acordé lo que me dijo. Sí, pero ¿por qué caso tiene que te acuerdes ahorita? Ya tienes el agua hasta el cuello, te estás ahogando. Cuando pudiste haber hecho caso, cuando se te estaba dirigiendo la exhortación del consejo, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Le dijo a Pedro, ¿sabes de qué? Satanás ya te pidió para zarandear. Te va a poner una a tu tamaño. Usted a lo mejor pudiera decir, bueno, pues es que si me patearan como patean a la gente en la calle, pues a la mejor yo lo entendiera de mejor manera y sabría que es Dios. Pero ¿qué cree, amado hermano? Que no siempre sucede de esa manera. Usted se puede encontrar en una situación, amado hermano, que ni siquiera son golpes físicamente hablando, pero que tienen que ver con situaciones en las cuales usted no puede soltarse. De repente, cuando menos se acuerda, ya está siendo usted esclavo de alguna pasión, de algún vicio o de algo que de alguna manera tiene que ver con algo que está seduciendo su vida.
Y usted no entiende ni siquiera lo que le está pasando. Y yo nomás quiero decirle que es el zarandeo de parte de Satanás en su vida. ¿Sí? Que está cooperando con Dios para de alguna manera probar su fe, para llevarle al suelo y de alguna manera botarle el orgullo con el que trona su yo dentro de su corazón. Nosotros aprendemos un montón de cosas dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la vida de Pedro, hermano, dentro de lo que tiene que ver con este pasaje, tiene 4 etapas. Y si usted va a ver una de las etapas que nos presenta este pasaje de la palabra de Dios, Pedro, usted lo ve como el discípulo devoto de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo de alguna manera lo llama, se da cuenta, él deja las redes, deja la lancha, deja todo. Es más, dice la palabra de Dios después, que como andaba con Jesús, un día llegaron a la casa de la suegra de Pedro, ¿sí? Y el Señor oró por ella y la sanó. Entonces no quiere decir que no dejó nomás la chamba, no dejó nomás la red, no dejó nomás la barca, dejó hasta la esposa. Y Pedro le recomienda al Señor en otro pasaje y le dice, nosotros lo hemos dejado todo. O sea, en otras palabras, usted ve la devoción de Pedro hacia el Señor Jesucristo, dejándolo todo, aparentemente hablando, porque ¿sabe quién lo había dejado? Su orgullo. O sea, se fue detrás del Señor, aventó la lancha, aventó las redes, aventó la señora, aventó los hijos, y simple y sencillamente se fue detrás del Señor. ¿Pero qué cree? Que se llevó su yo. Ahí lo llevaba dentro, entronado dentro de su corazón, y si algo se tenía que hacer, obviamente se tenía que hacer como él pensaba. Y es por eso que usted lo ve en todos los pasajes de la palabra de Dios, lo ve siempre impetuoso, lo ve siempre de valiente, lo ve siempre queriéndose aventar enfrente, haciendo todo lo que no se le decía que hiciera. ¿Por qué? Porque estaba lleno de orgullo y llevaba su yo entronado dentro de su corazón. No era realmente que obedeciera lo que el Señor le mandaba. El Señor Jesucristo le dijo, no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Pero en el pasaje de la palabra de Dios, cuando el Señor le dice, no me seguirás ahora, me seguirás después, ahí usted lo ve que va detrás del Egipto, siguiendo al Señor Jesucristo. El Señor ya le había dicho, no me vas a seguir ahora, me vas a seguir después, no te expongas a que tengas que ser zarandeado. Te estoy diciendo que ya te pidieron para zarandearte. Y el diablo no te va a tener compasión. Cuando el diablo te agarre, no te va a tener compasión, te va a destruir a ti, te va a destruir a tus hijos, te va a destruir a toda tu familia, y solamente te vas a quedar pensando, si ya hubiera hecho caso a lo que la palabra de Dios me dijo, no estuviera en esta condición ahora. Pero desafortunadamente, amado hermano, muchas personas avientan la palabra de Dios para atrás de sus espaldas y no quieren hacer caso a lo que la palabra de Dios les dice. Y cuando vienen los tiempos difíciles en los cuales ellos ya no pueden hacer nada, simple y sencillamente dice, Padre, yo no sé por qué esto me está pasando si yo soy tu hijo. Y tú debes ser un hijo desobediente, eres un hijo rebelde, no quieres hacer caso a la palabra de Dios, y más bien te comportas como hijo del diablo que como hijo de Dios. Sila, para meditar. Esta era la condición en la que se encontraba Pedro. Esto es para meditarse. Obviamente, cuando él se dio cuenta de todas estas cosas, dice la palabra de Dios que cayó en cuenta. Dice la palabra de Dios específicamente que entonces se acordó. O sea que en otras palabras no estaba poniendo atención. Usted lo ve dentro de la congregación. O sea, usted lo ve, se le dice a las personas, hermano, ya póngase las pilas, porque Satanás no tarda en agarrarlo para ponerle su zarandeada. Ah, no, un poquito más. O sea, es que tú sabes, Señor, que yo soy una persona con muchas necesidades, solo un poquito más. Y se lo pasa sustentando su propio yo entronado en su corazón. Y de Dios no quieren hacer caso. Tal vez esa es la condición en la que se encontraba Pedro. No estaba haciendo caso a lo que el Señor decía, no, a lo mejor estaba pensando, el Señor dice que se lo van a llevar a la muerte, que lo van a crucificar. Y estaba pensando, ay, yo voy a ser el valiente cuando lo agarre, que voy a estar allí, voy a agarrar la espada y voy a matar a 10, 40 guardias de los sacerdotes para que no lo arresten. Yo voy a ser el protagonista, voy a ser el primero que lo va a defender. No te apures, Señor, porque estoy aquí yo para defenderte.
el cerebro botado, el Señor diciendo de Pedro, ya no tardas en ser zarandeado, ya está llegando tu tiempo, ya es cuestión, Pedro, de unas horas en las que vas a tener que enfrentarte, a que vas a tener que comerte todo lo que estabas diciendo. Entonces, amado hermano, usted ve que la palabra de Dios dice que Pedro, al darse cuenta de lo que el Señor Jesucristo había dicho y al tener su mirada del Señor Jesús en él, dice la palabra de Dios que simplemente salió y lloró amargamente. ¿Se dio cuenta, amado hermano? Ahora, cuando usted está pensando acerca de esto que le estoy diciendo, que salió y lloró amargamente, ¿qué es lo que cree usted que estaba sucediendo? Y esto es algo que desafortunadamente la mayoría de los cristianos en este tiempo no saben. ¿Sabe por qué lloró amargamente? Porque se arrepintió de lo que estaba haciendo. Y obviamente estamos hablando acerca del arrepentimiento, cosa que hoy muchos cristianos ya ni siquiera saben qué es arrepentimiento. Si estoy en la iglesia porque tú sabes, oh Dios, que la iglesia sin mí no es nada. Estoy en la iglesia, Señor, porque sabes que yo canto con respeto para los que cantan, y si yo no canto, el canto no soy yo bonito. Estoy en la iglesia, Señor, porque tú sabes que si no estoy en la iglesia, pues la iglesia no crece. Yo soy indispensable. O sea, amado hermano, Pedro se despojó de la lancha, se despojó de las redes, se despojó de la esposa, o dejó a la esposa en su casa, bien atendida ahí, no es le queda de regresar. A lo mejor ya había guardado un dinerito para que ella estuviera sola por un tiempo y no se tenía que preocupar por mantenerlo, ¿verdad? Pero Pedro se llevó su yo y él lo llevaba dentro de él. Entonces, cuando Pedro llora amargamente, realmente lo que estaba sucediendo en él es que él estaba experimentando arrepentimiento. Yo no sé cómo decírselo, pero la mayoría de las personas aquí, amado hermano, no saben qué es arrepentimiento. ¿Sabe quién enseña eso? Primeramente la palabra de Dios, y Mario lo toma de la palabra de Dios para enseñárselo a usted. ¿Qué es arrepentimiento? Pero no lo sabe. No se acerca al hermano Mario, y mucho menos quiere asistir a una clase. Pero ya que está aquí esta mañana, pues yo le voy a tener que decir algo acerca del arrepentimiento. Es un verbo, ¿sí? O sea, que conlleva acción. O sea, los verbos siempre conllevan acción. Si verdad se lo enseñaron en el idioma español, se lleva la materia del español y obviamente le enseñan a usted a conjugar los verbos. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con arrepentimiento, el arrepentimiento es una acción, ¿sí? O sea, no solamente tiene que ver con que sea un verbo, pero también tiene que ver con que la palabra arrepentimiento también es un sustantivo, que está relacionado con una palabra que en griego se dice metanoia, y hay 3 clases de arrepentimiento. La Biblia marca 2. Uno tiene que ver con el remordimiento, y esa es la tristeza que se obtiene conforme al mundo, pero el otro tiene que ver con el arrepentimiento, y ese es conforme la tristeza que proviene de haber ofendido a Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia nuestra, o sea, propia culpabilidad, en otras palabras, pecaminosidad e insuficiencia para de alguna manera borrar la falta. El verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud, acción con respecto al pecado. ¿Sí me está entendiendo? O sea, eso es lo que significa arrepentimiento. Significa un cambio de actitud con respecto al pecado. No hay tal cosa con la que usted diga, pues es que el Señor sabe que yo soy débil, y soy un cristiano de 5, soy un cristiano de 10, soy un cristiano de 15, de 20 años, pero el Señor sabe que soy débil. ¿Y estoy
creciendo, todavía estoy chiquito. O sea, si después de todo lo que lo trajo a usted al camino del Señor y en paz para vivir su vida en relación con Dios, fue exactamente el arrepentimiento. Entonces, cuando usted ya pasó el tiempo y usted todavía sigue diciendo que está chiquito, déjeme decirle, amado hermano, que realmente usted ni siquiera se ha arrepentido. Y se lo digo con todo respeto. Se lo digo con la necesidad de que usted entienda lo que el pasaje de la palabra de Dios enseña. Pedro salió y lloró amargamente porque sintió convicción dentro de su corazón acerca de algo que había hecho, un pecado que había cometido. ¿Sí? Por eso lloró amargamente. Y cuando se predica la palabra del Señor, cuando se está exponiendo la palabra de Dios, amado hermano, este lugar extraña a la mayoría de todos ustedes. ¿Por qué? Porque dentro de lo que tiene que ver con el cristianismo clásico, nosotros entendemos que esto hace la función de un altar. ¿Me entienden? Donde detrás de este lugar oficia un sumo sacerdote. Y no vaya a pensar usted que soy yo. De alguna manera cumplo con una función dentro de lo que tiene que ver con un ministerio dentro de la iglesia. Pero después de todo, el sumo sacerdote, ¿sabe quién es? Es Jesucristo. Entonces, cuando usted viene simbólicamente a este lugar y usted empieza a derramar sus lágrimas, usted está mostrando arrepentimiento. Y lo está mostrando delante de quién? Del sumo sacerdote. Y él es quien pesa su corazón y realmente define si su arrepentimiento es sincero o simplemente ya no está haciendo cuenta. Entonces tenemos un montón de gente dentro de las iglesias. Ayer le comentaba al hermano Valente que uno de los errores de la iglesia es que desafortunadamente la iglesia descuidó la doctrina y hoy estamos pagando las consecuencias. La mayoría de las iglesias, la mayoría de los pastores descuidaron la doctrina, no se dieron a la tarea de discipular a los nuevos creyentes. Y es por eso que tenemos un montón de creyentes mal hechos, siguiendo su propio yo. Andan siempre buscando su propio bien y nunca buscan el bien de los demás, nunca buscan el bien de la iglesia. ¿No entienden la razón de por qué están en Cristo? Que hoy estamos pagando las consecuencias de errores que se cometieron en el pasado. ¿Por qué, amado hermano? Porque no se tuvo el debido cuidado en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Trajimos gente a los pies de Cristo. Les dijimos que solamente tenía que ver con que hicieran una pequeña oración. Agarramos la varita mágica y simplemente les dijimos, ya ustedes salgan. Por eso que tenemos un montón de gente salva. ¿Sí? Pero con unos comportamientos que no dan realmente para que usted diga que ese es un hijo de Dios. Y la gente lo dice, que eso se parece más a los hijos del diablo que a los hijos de Dios. Entonces, amado hermano, cuando usted ve que la palabra de Dios, que Pedro salió y lloró amargamente, tenía que ver con que Pedro sintió dentro de su corazón esa tristeza por haber ofendido a Dios y por haber ofendido a sus semejantes dentro de lo que tiene que ver con el significado del arrepentimiento. Entonces, el verdadero arrepentimiento produce que la persona instantáneamente, amado hermano, empiece a observar un pequeño cambio, si usted quiere decirlo así. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Pero cuando una persona, amado hermano, no está arrepentido, usted nunca ve nada. La persona sigue siendo lo mismo. Y le dicen a usted, pues ya tienes un montón de ellos en el evangelio, yo no veo que cambie para nada. Y los primeros que se lo dicen a uno son los de su propia familia. Si la esposa no se convirtió, lo primero que te dices es que sigue siendo tú lo mismo. La iglesia no te aprovechó para nada. Y no es que la iglesia no sirva para nada. Lo que pasa es que desafortunadamente la persona no se supo arrepentir. ¿Estamos hasta ahí? O me regreso a explicarle otra vez. El verdadero arrepentimiento, amado hermano, produce el deseo de vivir una vida nueva. Obviamente, amado hermano, influenciada
obviamente parecida, obviamente con el propósito de llegar a ser como Jesucristo. El verdadero arrepentimiento, amado hermano, nos mete en una etapa en la cual, amado hermano, nosotros deseamos santificar nuestras vidas. Si usted no entiende la palabra santificación, déjeme decirlo, la palabra santificar quiere decir apartar. Entonces, cuando el Señor nos santifica, el Señor nos aparta, pero de hecho usted también se santifica a usted mismo, usted también se aparta. ¿De qué se aparta? De toda especie de mal, de toda especie de mal. Se aparta usted de borrachera, se aparta usted de fornicación, se aparta usted de adulterio, se aparta usted de andar de chueco, se aparta usted de andar cansando a la gente, se aparta usted de andarse aprovechando de las demás personas, se aparta usted de andar viendo su propio bien y no el de sus hermanos. De todo eso se aparta cuando usted verdaderamente se arrepiente. Pero cuando usted no está arrepentido, amado hermano, todo lo que estoy diciendo, amado hermano, para usted es una fábula. Todo lo que estoy diciendo para usted, amado hermano, es algo que no se entiende. ¿Quién sabe qué dirá ese loco que se para ahí todos los domingos de estar hablando? Eso es lo primero que uno piensa, cuando la persona realmente no se ha arrepentido. Dice la palabra de Dios que la misión de nuestro Señor Jesucristo se centraba. Fíjese en qué se centraba su misión, Lucas 5:32. Hemos estado hablando acerca de Pedro, cómo salió lloró amargamente porque se había arrepentido, y dice la palabra de Dios en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, ¿estamos ahí? ¿Sino a qué? ¿A qué? O dice la palabra de Dios, yo no vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores para que sigan viviendo de la manera como quieran. ¿Así dice la palabra de Dios? ¿No? Dice que los vino a llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Los vino a llamar para que se apartaran del mal. Les vino a llamar para que tuvieran conciencia de su pecado, de aquellas cosas que hacían mal delante de Dios. Los vino a llamar para que amaran a Dios, los vino a llamar para que amaran su obra, los vino a llamar para que amaran a los hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces eso es un verdadero arrepentimiento. Y esa es una de las funciones que tienen que ver con el Evangelio. El Evangelio llama a las personas al arrepentimiento. Llama a las personas a dejar de vivir sus vidas como las vivían antes. Hoy usted puede ver su persona, y si ya tiene 1 año, tiene 2 años, tiene 3 años, tiene 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, ¿de qué es reflejo usted? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, a Pedro llorando afuera amargamente, nosotros vemos un reflejo de lo que estaba sucediendo dentro de su corazón. Había tristeza, había dolor, por haber hecho algo que al Señor le desagradaba, por haber hecho algo que tenía que ver con haber negado a su amigo, a su maestro. ¿Qué hay en nuestros corazones hoy en día? Nos faltan las lágrimas, ¿sí? Y nos alimentamos pensando, no pasa nada. Es más, se me hace que Dios ya ni siquiera existe, porque yo hago y hago y hago males y realmente nunca me pasa nada. Espérense poquito, llegará el tiempo, llegará el momento. A Pedro le llegó, pasaron tal vez 3-4 horas y ya estaba viviendo el momento que el Señor le había dicho que sucedería en su vida. Espérense poquito, amado hermano. Cuando llegue el Señor, cuando le permita que el diablo le ponga su zarandeada, vamos a ver qué hace. Vamos a ver cómo se comporta, a ver si con la misma valentía que dice no pasa nada. Cuando esté pasando por esa mala situación también se pone a decir, no pasa nada. Pero hasta eso, amado hermano, hasta eso quiero decirlo de esta manera: cobardes y chillones, como cuando estaba uno en la cárcel. Ay, es que ya no aguanto, me dieron 3-4 años.
y les decía, pues ya deja de andarte malandro, ¿quieres que te vaya bien? Pórtate bien. O sea, porque hasta eso tienen las personas que se dedican a hablar con su orgullo. Después cuando menos se dan cuenta ya lo tienen todo pisoteado. Usted los ve, los que salen en las noticias, que según eran ladrones, que según eran asesinos, que no se tocaban el corazón para matar a alguien, apenas les hacen algo, y es que ya me están agrediendo, y es que ya me están maltratando, y es que le hablan de derechos humanos, porque están faltando en integridad, me están agrediendo en mis posesiones. ¿Y a cuántas personas ya no defraudaron? ¿A cuántas personas ya no mataron? Pero hay también chillones, porque así son cobardes. Entonces, esta es la condición de Pedro, amado hermano. O sea, de repente presentaba ser muy valiente y cuando estaba en la situación ya estaba llorando amargamente. ¿Esto es malo? No, amado hermano, es la condición correcta. Él llegó a la condición correcta, en la que él reconoció que estaba cometiendo un pecado y, amado hermano, supo arrepentirse. ¿Sí? El lloro amargo, amado hermano, el lloro con amargura denotaba, amado hermano, que realmente había dolor, que realmente había tristeza dentro de su corazón. Esa fue la manera en cómo lo expresó delante de Dios. Salió fuera, se apartó a un lugar a solas y ahí empezó a llorar. Y usted pudiera imaginar las palabras que estaba diciendo. Aquel ser a que había estado con él durante 3 años, que había convivido con él, aquel que había sido su amigo. Simple y sencillamente la Sagrada Escritura dice que salió fuera, pero usted puede imaginarse todo lo que estaba pensando. Entre ellos, te fallé, seguir pidiendo pidos a la muerte, y no lo hice. No era para ellos los judíos cualquier cosa pensar acerca de un amigo y fallarle. Cuando usted lee acerca de Lázaro y le avisa al Señor Jesucristo que Lázaro estaba enfermo y que estaba enfermo de muerte, dicen quienes estaban con nuestro Señor Jesucristo alrededor, vamos para que también nosotros muramos con él. Porque esta era la forma en cómo se veía un amigo dentro de lo que tiene que ver con la costumbre de los judíos. Un amigo se apreciaba. Entonces no era cualquier cosa fallarle a un amigo. Pues nosotros, amado hermano, nos da igual, ¿sí? Yo solamente déjame decirte, y yo lo que estoy haciendo es hablarte acerca de la condición de Pedro, en cuestión de haber traicionado a un amigo al que dijo que nunca negaría, pero que en ese preciso momento estaba negando. Él estaba llorando amargamente porque estaba experimentando arrepentimiento. El arrepentimiento en la Biblia, amado hermano, implica un cambio completo. O sea, en otras palabras, tú podrías decir, pues hay las cosas que no me afectan mucho. O sea, me quedo con lo que pues, de alguna manera pues todavía me sirva. Y pues dejo lo que de alguna manera pues ya no me sirve. Y sigue la persona, y sigue manteniendo su manera de ver las cosas de Dios entre todo el pecado que se comete. Querer ver las cosas a nuestra manera y no al modo de Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento implica un cambio completo. O sea, irreversible de mente, en el que la mente ya no desea volver atrás. Yo no quiero volver atrás. ¿Sí? El canto que estábamos cantando al último, ¿sí? Quiero encontrarme con Jesús. Yo no quiero nada, ninguna otra cosa. El mundo me ofrece muchas cosas, me ofrece dinero, me ofrece mujeres, me ofrece vicios, pero yo no quiero ninguna otra cosa que no sea Jesús. Y esa debería de ser la mentalidad de todos los creyentes, no querer ninguna otra cosa que no sea Jesús, y quitar todo de medio, todo lo que tenga que ver con que yo me aparte de Cristo. ¿Qué me está apartando de Cristo? Pensar en qué es lo que me está apartando de Cristo y quitar todo eso para simple y sencillamente tener la presencia del Señor Jesucristo. Nadie me amó antes de que lo hiciera nuestro Señor Jesucristo.
Yo no sé si tú hayas experimentado lo que era el verdadero amor. Yo no. Yo conocí el amor en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Puede amarte una mujer y después de todo te va a amar por un rato. Te va a estar diciendo mentiras acerca de si realmente te ama. Te puede amar un amigo y a lo mejor también te está diciendo mentiras. Pero sabes que nunca te va a mentir acerca del amor que tiene por ti nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro negó a ese hombre que le dijo que lo amaba, que continuamente pasaba su tiempo con él. Y eso es muchas veces lo que nosotros desafortunadamente hacemos. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. El arrepentimiento reconoce que el pecado es una ofensa a Dios. Arrepentirse significa dar una vuelta completa. ¿Sí me entienden? O sea, dar una vuelta completa, un giro de corazón desde algo que se hacía en contra de Dios para dejar de hacerlo. El arrepentimiento significa tener una nueva imagen de lo que realmente representa nuestro futuro. ¿Cómo me veo? Como una persona acaudalada, como una persona que tiene un montón de carros, como una persona que tiene un montón de casas. Me veo como una persona que tiene un montón de dinero. Me veo como una persona que tiene hijos en la universidad. El que todo esto pudiera ser parte de la vida de un creyente no es el todo ni lo más importante en la vida de los verdaderos cristianos. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? El futuro, amado hermano, después de todo, de un creyente, de un hijo de Dios, no lo dirigimos nosotros. Lo dirige Dios. Dentro de lo que tiene que ver con su existencia, Dios es quien guía nuestros pasos si nosotros lo dejamos. Dios tiene poder para cambiar la vida de las personas y el problema nunca va a ser Dios. El problema siempre vamos a ser nosotros, porque desafortunadamente nosotros no queremos rendirle a Dios aquello que nosotros decimos amar tanto, o aquello que nosotros consideramos tan importante en nuestras vidas. Y hay muchas personas, amado hermano, que aman más lo que tiene que ver con su existencia que a Dios mismo. Esa persona, amado hermano, nunca se ha arrepentido. Esa persona, amado hermano, tiene necesidad de arrepentirse. Esa persona, amado hermano, tiene necesidad de venir a este lugar y llorar amargamente. ¿Estás hablando a mí, Señor? Es lo que todavía nos preguntamos en nuestra mente. ¿Soy yo de esas personas que tienen necesidad de arrepentirse y llorar amargamente? Espérame un poquito, Dios. Deja algo esto, deja algo lo otro. Deja que pase un tiempo. Después de suceder la situación, entonces me arrepiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Y Dios da arrepentimiento a las personas en base a lo que ve dentro de su corazón. Por eso que usted ve que muchas veces las iglesias se llenan de gente, pero no son realmente gente convertida, porque Dios no les dio el don del arrepentimiento, porque Dios vio su corazón y vio que su corazón era necio, vio que su corazón estaba lleno de orgullo, y que aún a pesar de que les tuvo que pisotear el orgullo, ellos desafortunadamente no se arrepintieron. Y es lo que va a suceder, amado hermano, cuando este mundo llegue a su fin. La gente verá las calamidades que estarán sucediendo alrededor del mundo y ellos no querrán arrepentirse. La vida de yo, amado hermano, dominaba a Pedro. Te dije que había 4 aspectos de la vida de Pedro. El primero tenía que ver con ver a Pedro como un devoto cristiano, seguidor de Cristo, que lo dejó todo, pero no dejó al yo. Lo segundo, amado hermano, es la manifestación de aquello que Pedro se llevó.
dentro de lo que tenía que ver con ya estar caminando con el Señor, afloró el yo de Pedro. Se manifestó el yo, porque eso era lo que realmente traía dentro. Cuando usted ve, amado hermano, lo que tiene que ver con la vida de Pedro, Pedro se daba gusto. No sé si usted recuerda el pasaje de Mateo 18:1, donde están alegando acerca de quién es más importante en el reino de los cielos. Usted pudiera decir que hasta cierto punto Pedro era una de esas personas que decía: pues yo soy uno de los más importantes, siempre estoy con el Señor, soy uno de los más allegados, pertenezco a su círculo íntimo. Pero lo único que usted ve, el yo entronado en el corazón de Pedro. Se dice, amado hermano, que realmente muchos de los discípulos, o la mayoría de los discípulos, incluyendo a Pedro, no renacieron, o no fueron realmente transformados, o no conocieron realmente el sacrificio que estaba haciendo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hasta que no lo vieron crucificado y resucitado el tercer día. Muchos, amados hermanos, de nosotros nos acercamos a Cristo por X razón, pero realmente, amado hermano, nosotros no hemos tenido todavía un encuentro con el Cristo resucitado. Sabemos que Cristo llamó, sabemos que Cristo hizo un sacrificio, pero no hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Es por eso, amado, que desafortunadamente nuestras vidas siguen lo mismo. Por eso, amado hermano, que la palabra de Dios nos enseña que Pedro, al darse cuenta del pecado que había cometido, se daba el mundo. Y usted, amado hermano, en esta mañana, póngase sobre sus pies. Y puesto de pie, le voy a decir algo. El punto de quiebre de Pedro es esa etapa en la que llega el Señor y llora amargamente. Hay un cuarto punto acerca de Pedro, y es la llenura del Espíritu Santo, es todo lo que hizo en el Señor. Pero usted no puede brincarse del tercer punto al cuatro, no puede brincarse del arrepentimiento a la llenura. Tiene que pasar por el arrepentimiento, y eso, amado hermano, es lo que marca realmente su vida en Cristo. Déjeme decirle otras palabras. Hoy está usted aquí, está escuchando lo que le estoy diciendo. Si usted no se arrepiente, amado hermano, esto es lo que va a marcar su vida como cristiano. De aquí para adelante, si usted no se arrepiente, amado hermano, usted lo único que va a estar haciendo es estarle haciendo al pueblo diciendo que usted es hijo de Dios. Porque ya escuchó lo que la palabra de Dios dice. Ya escuchó lo que el mensaje de la palabra de Dios dice. Y todavía la persona está preguntando: ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que venga aquí. Dios quiere que se encuentre con Él en este lugar. Eso va a marcar su permanencia dentro de lo que tiene que ver su estancia en Cristo o su muerte espiritual. Y hoy, en esta mañana, muchos van a decidir qué va a suceder con sus vidas. ¿Se van a dar a sí mismos vida o se van a dar a sí mismos muerte? Eso es lo que usted va a hacer en esta mañana. Dios se la deja en sus manos para que usted tome la decisión. Usted es quien va a decidir si quiere seguir viviendo como cristiano o va a acabar muriendo como cualquier mundano, lejos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo simplemente le voy a decir que yo cumplí con la tarea que se me encomendó: predicarle la palabra de Dios, darle el consejo que está escrito dentro de él. Usted decide si quiere vivir, pero también usted decide si quiere morir.